Ok, como la teología es el estudio acerca de las cosas reveladas de Dios a través de la escritura, y alrededor de 1600 años, por aproximadamente 40 escritores, Dios trajo su revelación. Entonces, hoy alumnos de la UTM vamos a orar para que Dios nos asista y podamos entender un poquito la manera como desarrollar las tareas y los exámenes que tenemos en mano. Así que vamos a orar. Amado Dios, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti. Yo y mis hermanos queremos hoy entender, conocer y estar seguros, Señor, de la salvación que Cristo trajo a la tierra. Hoy ayúdanos, enséñanos, Señor, y revélanos tu voluntad y ese plan glorioso, Señor, que tú trajiste a la tierra y formaste, Señor, ahí en el cielo, para que nosotros seamos salvos. Revélalo a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo, disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra atención para esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora voy a condividir la dispensa o la guía que ustedes están estudiando, ¿no? Aquí, efectivamente, aquí en los exámenes, ¿no? He podido ver que se les ha dado a ustedes en lo que dice tareas, ¿ok? En la página 2, que dice tareas, clases sobre soteriología con énfasis en justificación, tareas, ¿no? Aquí habla aquí hay 3 tareas. Una de su guía de estudiante, o sea, de la dispensa, haga un resumen de los temas 1 al 3 y del 5 al 6. Resúmalo en 2 hojas como mínimo. Eso quiere decir que los temas, el tema 3, perdón, 1, el tema 1 es la introducción, ¿ok? La introducción y la definición de la justicia. Luego habla del tema 2 y el tema 2 es verdades acerca de la justicia. El tema 3 es, ya llegamos, el tema 3 es qué es lo que hace justo a alguien como yo, ¿ok? Esos 3 capítulos corresponden a hacer a la primera tarea, que es un resumen de 2 hojas como mínimo, ¿ok? Cuando hablamos de hojas, hablamos de, ¿no? Esta es una cara, esta es una página. Una hoja es las 2 caras, ¿ok? Los márgenes que debemos usar en computadora, que se usan para una tarea, deben ser 2, el margen de 2 aquí arriba, 2 a la izquierda, 2 a la derecha y 2 abajo, ¿ok? Entonces, no es que tiene que llenar todita la hoja, sino que en lo que se llama la metodología de la investigación, también hay un capítulo que habla acerca de cómo presentar las tareas, ¿ok? Aquí dice, la tareita dice, perdóneme, pero no, creo que la tarea está acá, está justo en mi mano. Dice, resúmalo en 2 hojas como mínimo. Cuando habla de hojas, habla de 2 caras, ¿ok? Entonces, ustedes van a escribir 4 carillas, ¿ok? 2 hojas. Y lo que le está diciendo es que usted haga 2 centímetros, deje 2 centímetros aquí, 2 centímetros acá, 2 aquí y 2 abajo. Y en esa área, ¿ok? Usted escriba el resumen, ¿ok? Resúmalo en 2 hojas como mínimo. Entregar el cuestionario con todas las preguntas contestadas. El cuestionario está aquí. Este es el cuestionario, ¿ok? Cuestionario. Capito, cuestionario. Entonces, aquí está el cuestionario y perdonen que todavía los carnets están en elaboración, pero el cuestionario habla del plan de Dios para la salvación. En el punto A dice el pecado y sus consecuencias. Estas preguntas tienen una introducción y el versículo para memorizar es Romanos 6:23.
por favor, marque aquí cuando tenga preparada la tarjeta para memorizar. ¿Qué es la tarjeta para memorizar? Es una tarjetita que usted se hace, ¿ok? Vamos a decir, pedacito de papel. Yo tengo por acá unas tarjetitas. Perdonen. A ver, ¿dónde está mi tarjetita? ¿Ok? No tan chiquitas como esta, por favor, pero estas son las tarjetitas. O sea, un estudiante siempre tiene sus tarjetitas, ¿no? Tiene sus pedacitos de papel y para memorizar hay una manera muy práctica para hacerlo y es escribir, por ejemplo, primero escribo en mi primera tarjetita, escribo Romanos 6:23, ¿ok? Entonces ya tengo mi primera tarjetita, Romanos 6:23. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa voy a memorizar? Voy a memorizar el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos. Romani 6:23. Ahora, ¿qué capítulo de Romanos? El capítulo 6. ¿Qué versículo? El versículo 23. ¿De qué libro? El libro de Romanos. Ok, pero ¿qué dice Romanos 6:23? Entonces comienzo, ¿no?, a escribir una palabra, ¿no? Tal vez la primera palabra y luego leo el libro. Cuando me doy cuenta, hago como una especie de rompecabezas, ¿ok? Esa es una manera de memorizar la Biblia o un versículo bíblico, ¿ok? Entonces, cuando aquí le habla de la tarjeta para memorizar, tal vez le está hablando de eso, de ese método de las tarjetitas para memorizar. Bien, luego está hablando acá, está haciendo un cuestionario, haciendo preguntas. Cuestionario viene de questions, ¿no? O de domande, ¿no? ¿Cómo se diría en italiano? No sé, pero es un cuestionario. Creo que también se dice cuestionario, ¿no? Entonces, la primera pregunta del cuestionario es el pecado y sus consecuencias. ¿Para qué propósito fueron creadas todas las cosas? ¿No? Esa es la primera pregunta, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? Para responder, ¿no? Con esta demanda, lo que tengo que hacer es ir al versículo que me han puesto al costado, que es Apocalipsis 4:11, creo que es, ¿sí? 4:11. Apocalipsis 4:11. Primero, leo Apocalipsis 4:11 y después respondo la pregunta, ¿ok? Luego la segunda pregunta dice, escriba 3 cosas que Dios merece recibir. Ahora, vámonos un momento a Apocalipsis 4:11, ¿ok? Apocalipsis, estaba buscando yo, parece que es un material en inglés que se ha usado acá, 4:11. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 4:11? Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, como yo soy buena gente, yo les voy a hacer la primera pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a hacer juntos esta primera parte de la tarea, ¿ok? Pero no le digan nada al director académico, ¿ya? Por favor, no me venda, ¿ya? Vamos a hacer esta tareita ahora. Ahora, si alguien abre su micrófono y me dice, ¿qué dice Apocalipsis 4:11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí la pregunta es, escribe 3 cosas que Dios merece recibir. A ver, ahora sí dejamos los micrófonos libres. Que alguien me diga cuáles son esas 3 cosas que Dios merece recibir según Apocalipsis 4:11. A ver. Gloria, honra y poder, pastora. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Ponemos en el 1, ponemos gloria. En el 2, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? A ver, alumnos. Honra, poder. Gloria. A ver, aquí dice gloria. Muy bien. Honra. Y el Poder. tercero, poder. Poder.
Muy bien, muy bien. Entonces, ahora ese punto es de mi hermana Tatiana, ¿no? Entonces, ahí hemos puesto, hemos escrito, ¿ok? La respuesta. Ahora, así como para, ¿no? Que no se entere nadie, pero vamos a hacer esta tareita, ¿no? Este cuestionario. El pecado y sus consecuencias. Dice, ¿para qué propósito fueron creadas todas las cosas? ¿Para qué propósito? Dice, entonces, Apocalipsis 4:11, ¿qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué propósito fueron creadas todas las cosas? ¿Mm? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Para qué propósito fueron creadas todas las cosas según Apocalipsis 4:11? Pastora, ¿Sí? ¿Me dica? mia moglie vuole capire dov'è quel foglio. Cuestionario, primer año, nombre, tésera, el plan de Dios para la salvación. Estoy haciendo el cuestionario con ustedes. Oh, che è questo qua, amore, perché si è perso un pochino qua, è questo qua, il plan di Dio, questo qua. Sí, el micrófono, Jackson. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué propósito fueron creadas todas las cosas? ¿Quién tiene la respuesta? O la primera pregunta, a ver, amados, a ver, o les digo quién me responde. ¿Cuál sería la respuesta? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. A ver, vamos a ir a una versión más moderna, ¿ok? A mí me gusta la RBC, que es la Reina Valera contemporánea. A ver qué dice. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, es bien fácil, simplemente pongan lo que dice el versículo. ¿Por su Entonces, voluntad? a ver, micrófono, No. los micrófonos. ¿Están respondiendo a alguien? Sí, decía, No te escucho, que no sé quién está hablando, la verdad. soy yo, mira, decía que existen por su voluntad. O sea, la pregunta es, ¿por qué Bravísimo. fueron creadas por su voluntad? Ajá, ¿con qué propósito fueron creadas todas las cosas? El propósito de Dios fue Con creado por su voluntad. así, con el propósito de que se cumpla su voluntad, ¿ok? Su voluntad. Entonces, ya estamos. Con el propósito de que se cumpla su voluntad. Nunca ignoren la redacción de la pregunta, ¿ok? La pregunta es, ¿para qué propósito fueron creadas todas las cosas? Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿para qué propósito fueron creadas? Con el propósito de que se cumpla la voluntad de Dios o su voluntad, ¿ok? La manera no es muy relevante, ¿ok? Bien, ¿todos han hecho hasta aquí? ¿Sí? Ya les hice 2 cuestionarios, 2 preguntas del cuestionario. ¿Hacemos más? No, ¿verdad? Porque cada uno es su nota, ¿no? Alguno va a decir, ay, no, pero la pastora está haciendo la tarea, no es justo. Yo ya la había, ¿no? Ok. Ahora, vámonos aquí. Vámonos a el cuestionario. Este es el examen final, pero este es final. Este examen, yo les digo con toda honestidad, yo lo dejaría para el final, ¿ok? Porque tiene que ver más que nada con que ustedes
muestren lo que han aprendido, pero ¿cómo voy a decir, voy a responder lo que no he aprendido, ¿no? Por ejemplo, soteriología es el estudio sobre la salvación. Lógicamente que sí, es súper fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo ahí? En la primera pregunta del examen final, ¿qué pongo? ¿Verdadero o falso? Soteriología es el estudio sobre la salvación, ¿sí o no? Póngame el dedito arriba. Verdadero. Verdadero. Ok, entonces, ¿qué ponemos? Marque con una B si considera verdadero o F si es falso, pero aquí me han puesto verdadero o falso. Entonces, ¿qué haga? Ponga un círculo, ¿ok? Soteriología es el estudio sobre la salvación. Verdadero. ¿Qué hago? Le pongo un círculo, ¿ok? Un círculo, ¿ya? ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra más, pues ¿para qué estamos aquí, no? Dice, según Génesis 2:17, la advertencia divina sobre la desobediencia era morir 2 veces. Génesis 2:17. A ver, vamos a ver si logramos responder esta pregunta tan solamente leyendo el versículo. Génesis dice acá 2:17. A ver, ¿qué dice Génesis 2:17? Dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás, ¿no? Ahora, yo hasta aquí, de lo que ustedes han leído y han entendido hasta ahora, no tendría una respuesta con mucha honestidad, porque ¿qué significa morir 2 veces? Entonces, yo creo que nos apresuraríamos mucho a hacer este examen final si primeramente no hemos estudiado todo el tema. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sufrir? Paremos de sufrir y primero Era cierto. estudiemos. ¿Ok? Primero estudiemos. Eso lo tenemos que descubrir en el estudio. No puedo agarrar y decir porque yo ya estudié algo de soteriología. Ahora, he visto que necesitamos tener claro la separata, ¿ok? La dispensa. Así que vámonos a la dispensa. Curso de soteriología, confíense en la justicia de Dios. Bosquejo del curso, introducción y definición. Y aquí a ustedes de frente me los meten a una introducción, ¿no? Que la introducción de este material lo encontré en la página 91 del libro. Entonces, en la página 91 del libro tenemos también el argumento ampliado, ¿ok? La doctrina, la teología de la justicia, ¿no? De la salvación enfocada en la justicia divina. Ahora, cuando ustedes se encuentran aquí en la introducción dice Pan Woodson y justicia revelada. Este es un señor teólogo, Pan Woodson es un señor teólogo, y su libro de teología que escribió, este es un libro, tiene como título Justicia revelada. Yo lo he buscado y hermanos, está en inglés, así que por eso dejé mi búsqueda. Está en inglés, pero de ahí, de este libro, Justicia Revelada, de Pam Woodson, es que el autor de este libro ha tomado para argumentar, para enseñar este curso de soteriología, ¿ok? Así que no se perturbe la mente si está en inglés, ¿para qué pierde su tiempo? Ahora, ve, 2 preguntas escuchadas acerca de Dios y su relación con el hombre. 1, cuando Dios mira al hombre a quien le dio existencia, ¿qué es lo que siente? ¿Orgullo, indiferencia o rechazo? Si yo no leí el libro, no puedo tener la respuesta. Pero como nosotros ya cristianos, recuerde, usted está en una universidad, usted está estudiando ya a un nivel superior la teología o la doctrina. Entonces, yo creo que nosotros ya podemos, porque conocemos la Biblia, dar una respuesta. Cuando Dios mira al hombre a quien le dio existencia, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2, dice lo siguiente, que Dios crea al hombre
así fueron terminados, dice, a ver, Génesis 2, los cielos y la tierra, ¿no? Y Dios terminó el día séptimo, la obra que dice, en esa hora reposó. Estos son los orígenes del cielo y la tierra. Dios tomó al hombre, dice, y le dijo, puedes comer, después del Señor no está bien que el hombre esté solo. No, no, en el capítulo 1, y nosotros vamos a ver que Dios estaba maravillado de su creación. Pero en el día sexto del capítulo 1, vio Dios, versículo 31, y dice, y vio Dios y todo ello era bueno en gran manera, ¿ok? Este versículo, si todos hemos leído la Biblia alguna vez, no da la respuesta a esa pregunta. Entonces, y los bendijo Dios, y en el versículo 31, cuando Dios termina de hacer todo, absolutamente todo, dice, y vi Dios que todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cuando creó la luna y las estrellas, solamente dijo que era bueno. Cuando de la tierra, ¿no?, creó los animales del campo, dijo que era bueno. Cuando creó los árboles, dijo que era bueno. Cuando pone en orden el universo, todo era bueno. Pero cuando él crea al hombre, ¿qué es lo que él dice? Y todo ello era bueno en gran manera. Entonces, con este versículo, yo logro entender que la separata me está diciendo que aquí, cuando Dios mira al hombre a quien le dio existencia, entonces yo me añadiría aquí, perdóneme, yo tengo siempre mi lápiz, estoy torturando un libro, marcando por todos lados, eso se llama estudiar. Entonces yo pondría aquí Génesis 1:31, ¿no? Y entonces aquí tengo la respuesta. ¿Qué es lo que siente Dios? ¿Orgullo, indiferencia o rechazo? Ahora, si él dijo que crear al hombre fue bueno en gran manera, ¿cuál es la respuesta? Orgullo. Orgullo, very good, una para la Rosita, muy bien. 2, ¿qué tan cerca de él permite Dios que el hombre esté? Dios, ¿a cuánta distancia quiere tener al hombre? ¿Lo quiere tener lejos? ¿Lo quiere tener cerca? Ahora, cuando alguien es motivo de orgullo, uno lo quiere tener cerca, ¿sí o no? ¿No? No sé, alguno de ustedes que es padre, ¿no? Sus hijos ganan una competencia o se sacan 10 chipiuló o le mandan una nota diciendo que, ¿no?, es un alumno destacado. ¿Qué siente usted? Orgullo. Entonces, ¿usted quiere estar lejos de su hijo o quiere estar cerca de su hijo? Usted quiere ir a abrazarlo, a felicitarlo, a decirlo, bravo, mi amor, eres igualito, inteligente que tu madre, ¿no? Entonces usted, ¿no? O el papá dice, ha salido como su padre. ¿Por qué? Porque es motivo de orgullo, ¿ok? Ahora, en el libro Justicia Revelada, yo que no lo he leído, me imagino que estos son los dos conceptos que trata el libro. En primer lugar, que el hombre, al ser creado, fue creado con un amor, con una dedicación, ¿no? Y que aún antes de que naciera ya era el orgullo de Dios, que el hombre no necesitó mostrar que era bueno, que era malo, que era obediente o desobediente, para que Dios se considerara un padre orgulloso del hombre. ¿Ok? Entonces, esta es la introducción de la soteriología. Hay algo que es importante que todos tengamos que entender, es que la teología es una de las ciencias más completas que hay en todo lo que son las IAS, las logías, ¿no?, los estudios. Y es que la teología se sirve de muchas ciencias como la antropología, como la filosofía, como la psicología aún, que estudia el alma, la psiquis del hombre. Vamos a ver, pero por ejemplo, la matemática, ¿no? ¿Cuántos peces fueron? ¿Cuántos se convirtieron? Matemática, ¿no? Y entonces todas esas ciencias, y una de las ciencias que más estudia la teología es la ciencia de la filosofía, ¿ok? Y también la lógica,
¿no? Por eso yo aquí puse esto, esta frase que está aquí, que debemos entender los cristianos. La fe, aunque si es imposible alcanzar nada, dice Hebreos 11:6, es imposible alcanzar nada de Dios, ni estar cerca de Dios, ni adquirir nada de Dios si no tenemos fe, porque todo es por fe. Por fe entendemos que el mundo fue creado. Por fe nosotros sabemos que Dios nos creó del polvo de la tierra. Por fe creemos todas estas cosas, por fe. Pero la fe necesariamente no está divorciada de la razón. O sea, el hombre, la mente del hombre, la razón, la inteligencia del hombre es capaz de entender la revelación de las cosas sobrenaturales de Dios. Por ejemplo, la antropología, la arqueología, hoy día han demostrado que aquellas cosas que otras ciencias decían que eran mitos, que hoy día dicen que son realidad, porque hay evidencia arqueológica, hay vestigios arqueológicos que dicen que exactamente el arca de Noé, por ejemplo, existió realmente, ¿no? Ahora, qué importante es lograr entender que no necesariamente es por creemos en Cristo, creemos en la salvación, creemos en Dios y hacemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, no solamente por la loca fe, no solamente porque alguien me ha convencido y yo me he convencido y digo, bueno, esta es mi verdad y entonces ahora creo en esa verdad, pero no la puedo razonar, no la puedo explicar, no sé por qué hago lo que hago, ¿no? Absolutamente. O sea, la doctrina cristiana está basada 100% en la fe, en la purísima fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 1-2, el apóstol Pablo habla acerca de la realidad de la fe. Eso es lo que Martín Lutero en el siglo XVI encuentra y dice, mas el justo por su fe vivirá. Hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo es posible que le ponga la mano a un enfermo y se sane y la enfermedad desaparezca? ¿No? Eso es fe. Simplemente creo antes de haber visto, pero no está divorciada de la razón. O sea, no es una cosa que yo agarré y me imaginé una persona que esté enferma y oré y no sé dónde está, pero yo digo, yo creo, yo tengo fe, yo digo que está sano, ¿no? O oro por alguien que es real y está enfermo, tiene una herida, yo oro y la herida sigue igual, no se ha sanado, pero yo digo que está sano. ¿Y por qué dices que está sano? Por fe. Pero sí, pero tiene que haber una evidencia. ¿Y por qué necesito evidencia si es solo por fe? Porque Jesús, nuestro modelo, el fundamento de nuestra doctrina, cuando a él se le acercaron un ciego, ¿qué hizo? Lo sanó. ¿Y cuál fue la evidencia de esa sanidad? De que el ciego comenzó a ver. Jesús sanó un cojo. ¿Cuál fue la evidencia, ¿no? que convenció a la razón de ese cojo y de las personas que estaban ahí, los testigos, de que había sido sanado, de que ese cojo dejó de ser cojo? ¿Ok? Entonces, importante lograr entender esto porque aquí habla en el punto C, dice opiniones de razonamiento acerca de Dios. O sea, ¿cómo razona el hombre sin considerar a Dios, a su palabra, a su doctrina, a la fe? ¿Ok? ¿Cómo razona la gente acerca de Dios y de sus tratos con el hombre, basadas en la pura experiencia humana? Ahora, ¿cuál es el problema cuando nosotros queremos llegar solamente a través de la razón sin fe? Ahí sí hay un problema. Yo puedo llegar a Dios a través de la fe, aunque ignore la razón, ¿ok? Porque la razón empieza a ser convencida por los actos de fe que empiezan a dar pruebas de que realmente funciona el evangelio. Pero yo nunca podría llegar a través de la razón a ese mismo objetivo sin la fe. Solamente la razón no alcanza. Ahora, ¿por qué? Punto C, estamos aquí en el punto C.
¿Cuáles son las opiniones acerca de Dios y sus tratos con el hombre basados puramente en la experiencia humana? Ejemplo, un cristiano experimenta soledad, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la mente de esa persona? Solamente la razón. La razón dice, Dios no siempre está con nosotros, porque si Dios siempre estuviera con nosotros, yo no me sentiría solo. ¿Entiende? 2.2, un cristiano experimenta fracaso. ¿Cuál es el razonamiento? Sin la fe, Dios no está siempre, perdón, Dios no nos deja tener éxito para de esta forma hacernos humildes. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que Dios no nos deja tener éxito para de esta forma hacernos humildes? No, no. Dios no es... Ahora, si Dios se siente orgulloso de usted como hijo, si Dios quiere que usted siempre esté a su lado, ¿cómo? Mire, ¿cómo razona Dios y cómo razona el hombre? Dios, cuando usted fue creado, dijo, wow, me pasé, eres bueno en gran manera, me siento orgulloso de ti, te amo. Ahora, ese mismo padre que dijo eso, que se siente orgulloso de su hijo, puede dejarlo solo, abandonado y enseñarle a través del fracaso? No necesariamente. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ahora nos vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca del fracaso? ¿Por qué hemos fracasado? A ver, vayamos un poquito más allá. Ahora, ¿por qué siempre debemos culpar a Dios de todo? Porque el racionamiento humano, cuando Dios empieza a ser el norte del cristiano, empieza a ser su base, como que todo lo va relacionando con Dios, ¿no? Entonces, si Dios gobierna mi vida, entonces Dios tiene la culpa o es responsable de todo lo que me pase. Pero la Biblia también habla de la sabiduría. Pero la Biblia también habla de lo que los planes bien pensados, organizados, planificados, prosperan. Que uno no puede simplemente votarse y decir, yo por fe tengo mi local. No, 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 no. Dios también está diciendo, los planes bien pensados prosperan. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿estás tú como hijo de Dios siendo objeto del orgullo de Dios, estando siempre cerca de Dios? ¿Estás tú realmente obedeciendo las normas de Dios? Cuando Dios te dice cómo debes hacer las cosas, a veces simplemente fracasamos por no obedecer las instrucciones de Dios, ¿no? Algo de eso hablábamos el domingo en el mensaje. Ahora, un cristiano experimenta una tragedia, ¿no? ¿Qué dice la razón? Dios trae a la vida del cristiano tanto lo bueno como lo malo para sus propósitos. Ahora, este razonamiento es más bíblico. Este razonamiento tiene más Biblia. Dios trae a la vida del cristiano tanto lo bueno como lo malo para sus propósitos. Ahora, ¿cuáles son esos propósitos de Dios? Si solamente lo pienso en relación a la mente, la razón, es como, pero entonces Dios está permitiendo que muera tanta gente en la guerra de Israel con Hamás. Es que Dios se complace en que mueran tantos inocentes. Y entonces nuestra razón comienza a trabajar, pero recuerde una cosa, cuando usted entiende que los propósitos de Dios son buenos, son santos y son agradables, entonces nosotros vamos a entender que hay una respuesta para eso en el corazón de Dios, que nosotros no entendemos. Pero un día, reflexionando acerca de por qué, en el libro de Éxodo, aún de Leví, en los libros de la ley, jueces, Josué, etcétera, Dios manda a matar a ciertos pueblos y le dice, por ejemplo, se lo dice al rey Saúl, le dice extermina todo, mata al rey de Agar, mata todo, animales, niños, grandes, viejos, a todo el mundo. Entonces uno agarra y dice, pero ¿por qué Dios no hace una cosa así? Mi razón humana me dice, no, ese no puede ser el Dios de amor. Ahora, cuando nosotros vamos a ver mañana más tarde en la historia
que esos mismos que dejó Saúl con vida, esos mismos que muchos reyes dejaron con pueblos que también hasta o sea, Israel dejó con vida, fueron esos mismos que trajeron mañana más tarde dolor y miseria al pueblo de Israel. ¿Ok? Si los hubieran exterminado a todos, entonces Dios hubiera levantado una raza, ¿no? Descendientes de Adán, gente temerosa, gente con amor, con bondad. Es increíble cuando yo veo las noticias de la guerra de Israel, que seguro usted también lo ve. Aquí en Italia me doy cuenta que se habla mucho, son muy pro-palestinos, ¿no? Y entonces se habla más de la tragedia de los palestinos que de la estrategia de guerra que está teniendo Israel. Y cuando hoy todo el mundo está acusando a Israel de haber invadido un hospital, hay noticias de que ellos están llevando incubadoras, de que ellos están llevando alimentos, de que ellos están llevando cosas a favor de esos palestinos que están, por ejemplo, en ese hospital Al-Shifa, una cosa así. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, su ley, la ley de Dios le demanda que aun cuando ellos estén en guerra, tengan misericordia de su prójimo. ¿Ok? Entonces, qué interesante es entender los propósitos de Dios. ¿Ok? Habrá algún momento que usted y yo vamos a tener una tragedia en nuestra vida, un fracaso en nuestra vida, pero en esos propósitos divinos nos vamos a dar cuenta que hay una razón lógica en Dios, no en nosotros. Porque yo solamente veo los muertos y las llantos de los niños, de los viejitos, de los inválidos, y mi corazón, ¿no? se siente embargado, y a veces me pongo a orar, y a veces mi lágrima se me salió el otro día que veo unos niños llorando, pero esa es mi razón humana, ¿ok? Los propósitos de Dios es quitar esa maldad de ese tipo de persona que es capaz de degollar a un bebito sacándolo de su cuna que está durmiendo, de violar mujeres simple y sencillamente como un acto de venganza, de asesinar y quemar vivos a personas. O sea, Dios en su infinita sabiduría, Él sabe que ese bebito que hoy día llora en medio de la guerra está siendo entrenado para que mañana mate, viole, Dios mío, haga barbaridad y media, porque vive en una cultura de terror, una cultura de maldad, ¿entiende? Entonces, cuando la fe y la razón se casan, entonces vamos a entender mejor lo que es la doctrina cristiana, ¿ok? Entonces, esto era importante porque cuando yo empecé a leer, yo dije razonamiento, esto es lógica, ¿no? Pero es lógica bíblica, lógica teológica. Yo tengo que saber de alguna manera que Dios es un Dios soberano, que Él permite todas las cosas o no las permite. Él estorba a los hombres, pero Él establece su mandamientos, sus decretos, su voluntad en aquellos que lo reciben como padre. ¿Ok? Ahora, interesante el punto de la palabra Biblia es la única fuente para precisar, perdón, que la fuente precisa para conocer a Dios y sus caminos. No son la experiencia ni el razonamiento humano. ¿Ok? Una de las experiencias más trágicas que he tenido en el ministerio de estos más de 30 años, hermanos, es cómo los cristianos en este tiempo, a la hora de aconsejar a otros, a la hora ¿no? de darle una guía a otras personas, más se van por su propia experiencia que por el razonamiento humano que por la palabra de Dios. Ahora, si los cristianos somos guiados por Dios, tenemos que poner nuestra confianza que a la manera de Dios funciona, que Dios es el único que está autorizado en decirnos cómo debemos vivir y cómo debemos actuar en la vida. No puedo vivir una vida cristiana en mi razonamiento humano ni en mi propia experiencia creyendo que eso es suficiente para aconsejar a otros, ¿ok? Entonces, ni siquiera para vivir. Mi abuelita me dijo, mi mamá, mi papá, no. Es Dios, ¿no? Ese famoso, ¿cuántos han escuchado esa famosa frase? Diosito dice, ayúdate
y que yo te ayudaré, ¿no? Como diciendo, si tú no te ayudas, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Otros dichos de las abuelas, ¿no? Hay un dicho que siempre escuchaba yo a mi abuelita, y era eso de, ¿no? Diosito, como dice, Diosito es bueno, pero no tanto, decía ella, ¿no? ¿Y por qué decía Diosito es bueno, pero no tanto? Porque decía, aunque Diosito sea bueno, pero no vas a salir en la noche, dos chicas, ¿no? Adolescentes no van a salir en la noche en un lugar oscuro, ¿no? Y cada vez que íbamos a visitarla había una parte oscura, que no habían, ¿cómo se llama? Luces, y mi abuelita mandaba hasta el vecino, una vez lo llamó para que nos acompañara. Y yo le decía, abuelita, no te preocupes. Y mi hermana decía, ay, abuelita, el Señor está con nosotros, se manda a sus ángeles. No, mamita, Diosito es buenito, pero no tanto, ¿no? O sea, en otras palabras, no te expongas, ¿no? Aunque les digo con toda honestidad que Diosito es más bueno de lo que mi abuelita creía. Muchas veces he metido la pata y me he expuesto, pero Dios es bueno por su misericordia. Ahora, ejercicio. Acá hay un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Utilice papel y lápiz. 1, escriba todo lo que usted puede hacer para que Dios lo ame más. ¿Ok? Escriba todo lo que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Esta tarea es interesante. Esto es un traboqueto de esos, pero así, ¿no? De patente de auto, ¿no? Pregunta, ¿ustedes pueden hacer algo para que Dios los ame más? ¿Puedo yo hacer algo? Ojo, miren, escriba todo lo que usted puede hacer para que Dios lo ame más. ¿Mm? Ahora, ¿podemos hacer algo para que Dios nos ame más? ¿Sí o no? Alguien me escribió aquí. Ana Cristina dijo, no, no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puedo hacer nada? ¿Mm? Porque Dios me ama antes de que yo naciera. ¿Ah? Y Dios me ama aunque yo me porte mal. Entonces, aquí qué ejercicio tan raro, ¿no? Por eso les dije, tenía que explicarles esto. Utilice papel y lápiz. 1, escriba todo lo que usted puede hacer para que Dios lo ame más. Y entonces yo pondría, usted no, usted es más inteligente que yo pondría imposible hacer esta tarea. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. 2, escriba lo que puede hacer para que Dios lo ame menos. Entonces, uno de ustedes, por favor, ¿cuál sería qué cosa escribiríamos en esa lista? ¿Dios podría amarme menos de lo que me ama? ¿Sí o no? Hermana Cecilia, ¿puedes hacer algo? No, ¿verdad? La cosa es no. ¿Mm? Ahora, medite en las listas anteriores y seleccione lo que realmente puede hacer que Dios lo ame más o lo ame menos. ¿Ok? Confronte su conclusión anterior con esto. El amor que Dios tiene por usted nunca cambiará, no importa cuántas cosas buenas o malas usted haga. ¿Por qué? Porque usted es justo en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, esto de aquí es una estrategia evangelística. ¿Ok? Qué tremendo material, ¿eh? Me encantó. Usted va a una persona y le dice, mira, te doy papel y lápiz. Te doy papel y un lápiz, por favor. ¿Podrías escribir, hacer una lista? ¿Qué puedes hacer tú para que Dios te ame más? Y la gente va a decir, debo orar más, debo rezar más, debo ayudar más ¿no? a los pobres, debo, qué sé yo, ¿no? Mandar plata para la guerra, debo obras, ¿no? La mayoría pensará obras, o portarme bien, pues, ¿no? O ir más a la iglesia, ¿no? Y hermanos, confronte su conclusión anterior con esto. Juan 3:16. Porque de tal manera, Juan
3, 16 y 17. Escriba ahí con su lapicito. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Y en el 17 está la clave, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. ¿Capito? Entonces, ¿puedo hacer algo para que Dios me ame más o me ame menos? No. ¿Y por qué no? Porque yo soy justo en Cristo Jesús, porque yo creí en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? F, el entendimiento de la justicia de Dios es transformador de vidas. 1, no más lucha para ganar la aceptación de Dios, porque Él le ama a usted y lo acepta como su hijo. ¿Por qué usted tiene que estar luchando en la vida y diciendo, ¿qué hago? Ayuno, oro, ¿qué hago para que Dios me acepte más y Él me bendiga más? Absurdo. El entendimiento de la justicia de Dios debe transformar mi manera de pensar. Y cuando transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de vivir, porque Él me ama, lo ama a usted y lo acepta como su hijo. De tal manera que viene el punto 2, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ojo, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Dónde está ese versículo? Usted busque. Ahora, no más condenación, sintiendo que Dios no puede amar a alguien como usted, más bien sepa que usted es digno de estar en su presencia como también lo es su Hijo Jesús. 3, no más culpabilidad sobre el pasado y los pecados que cometió, porque usted es limpio y puro debido a la sangre de Cristo. El punto G dice, concordamos con E.W. Kenyon, que es un escritor de libros, ¿ok? Es un escritor. Concordamos con lo que dijo E.W. Kenyon, un teólogo. La justicia es el mensaje más importante jamás ofrecido a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje más importante que se le ha entregado en estos 2000 y pico de años a la iglesia? Es que la justicia de Dios se basa en su amor, se basa en que Él se siente orgulloso de sus hijos, se basa en aquellos que han hecho a Jesús el Señor, el Salvador de sus vidas, no necesitan hacer nada más, solo tener fe en Él y usar su razón para comprobar que esa fe es real, esa fe es comprobable, porque cuando predico, como mi hermano César nos estaba comentando, mi hermano César Vázquez nos estaba comentando, él le predica a la gente, pero la gente no quiere oír. ¿Ok? Pero habrá un momento que esa gente que hoy rechaza el evangelio, cuando ve el poder de Dios obrando a través de la vida del hermano César, van a creer, porque no solo van a creer por lo que escuchan o por lo que la Biblia dice, van a creer por las señales. ¿Ok? Y la señal solo puede ser hecha en la acción de la fe. ¿Ok? ¿Basada en qué? Esa acción de la fe, en la justicia de Dios, que yo estoy convencido, que el entendimiento de la justicia libera sentimientos de condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Tampoco hay culpabilidad, no hay temor ni sentimiento de indignidad. Yo he sufrido mucho como Lutero hasta que yo hice un trabajo de investigación en el seminario y justamente me dieron de trabajo a Lutero. Cuando yo leía los fantasmas con las que luchaba el fray católico Martín Lutero, yo me identifiqué con él. Él se flagelaba, sus pasiones lo avergonzaban, él se sentía pecador cuando se enojaba, cuando criticaba. Él decía, yo no puedo ser así, yo tengo que ser santo, tengo que ser perfecto. Y él se agarraba de los pelos y se flagelaba en su celda porque él decía, de esa manera voy a dominar mi cuerpo para que haga la voluntad de Cristo. Pero ese no es el mensaje del evangelio. Entonces, entender la justicia de Dios nos va a liberar de esos sentimientos de condenación. Peco, ok, pero tengo un medio de purificación. Confesad vuestros pecados.
¿cómo dice? Se me fue la palabra, el arrepentimiento, las obras de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras de arrepentimiento? Que yo dije una palabrota, una parolacha, ¿no? Y ofendí a mi prójimo. La Biblia dice que yo no debo hacer eso. Eso no le agrada a Dios. No es parte del carácter de un cristiano. ¿Qué hago? Número uno, voy a Dios y le digo, Señor, perdón, reconozco que esa palabra no es una palabra justa, no hace justicia al hecho de que yo soy tu hijo. Perdóname. Número dos, acto de ese arrepentimiento para que realmente haya la fe tenga obras. Voy a la persona que ofendí y le digo, tal vez me humille, tal vez me arda el orgullo, pero vamos y decimos, perdón, me equivoqué. Perdóname, esta palabra nunca te la debí decir. Y entonces, cuando eso ocurre y vivimos de esa manera, en una continua fe práctica, aprendiendo a usar nuestros medios de santificación, entonces puede hacer que usted sea victorioso en cada batalla que enfrente. Y recuerden siempre que nuestra batalla es contra Satanás, ¿ok? No es contra nuestro cuerpo, no es contra nuestra naturaleza, ya está caída, ¿no? De esa naturaleza no nos vamos a librar. Dice el apóstol Pablo, lo enseña en Romanos 6 y Romanos 7, ¿no? Entonces, definición literal de justicia, ¿ok? Definición de justicia. Así se estudia, hermanos, se añaden cosas. Miren, este libro lo estoy torturando y no sé, alguien me lo prestó, pero así se estudia. De otra manera, ahora, definición de justicia, definición literal. Justicia es la cualidad o carácter de ser recto, justo y de estar en una posición correcta delante de Dios. Definición de W. Kenyon. Justicia es la capacidad de estar en la presencia del Dios Padre sin sentimiento de culpa o de inferioridad. Entonces, esos que siempre les gusta, ¿no? Diosito Padre, yo vengo a usted hoy día, como a veces antes veníamos a la iglesia católica, no por mi culpa, por mi santísima culpa. Eso no funciona en la justicia de Dios, ¿no? Es por eso que hemos entendido que el catolicismo romano deformó el mensaje de salvación. El plan de salvación hizo lo que quiso, pero lo sacó del contexto de la revelación, de la profecía bíblica. Entonces es por eso que no lo aceptamos. Muy bien. De esa manera es que usted va a estudiar el capítulo 2, el capítulo 3. Dice aquí, mire, verdad es acerca de la justicia. Versos para memorizar. Vaya estos versículos. Hermano, no lea nada simplemente por leer. Vaya a los versículos bíblicos y asegúrese que la doctrina, que lo que está escrito en este material es realmente no, lo que la Biblia dice. Verdades para reflexionar. La justicia de Dios no viene a nosotros en grados variables. No hay un alto o menor grado de justicia en la salvación. En otras palabras, la salvación no es progresiva. ¿Ok? No es un progreso. Yo soy un poquito hijo de Dios, aprendo la Biblia más, soy otro poquito más. No, no, no. No es que en la justicia de Dios la salvación viene así. Confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y somos salvos, porque hemos creído y confiado de que Él perdona nuestros pecados, que en la cruz derramó su sangre y su sangre es el medio del lavamiento y limpieza de mi pecado y soy transformado en una nueva criatura, en una criatura que tiene una relación directa con Dios. No necesito intermediarios, no necesito vicarios, no necesito intercesores, no necesito alguien que me lleve, que me conecte con Dios. No, el único que me conecta con Dios, por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús o en la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es nuestro puente, nuestro intermediario. ¿Ok? Creo que aquí ya se me fue la hora, Todo lo demás, hermanos, creo que ya lo van a entender un poquito más, ¿ok? La introducción me parecía importante porque está usando
filosofía y está usando lógica, ¿ok? Entonces, ustedes hagan las cosas fáciles, ¿ok? Ahora, otras cositas que he puesto aquí ya para terminar. En su cuestionario, no ha sido en el cuestionario, ha sido en el examen final parte 2. Examen final parte 2, ¿ok? Aquí, examen final parte 2. Aquí les he hecho una ayudita, no en todo, pero bueno, alégrese que una ayudita es una ayudita. Dice, examen final parte 2. 1. Con la ayuda de un diccionario bíblico, comentario o internet, pero por lo que más quiera, mejor, hermano, use su biblioteca, ¿ok? Busque un libro de una editorial evangélica, porque cuando usted va a buscar en Google, lo que usted va a encontrar primero son puras herejías, porque usted va a encontrar páginas de los Testigos de Jehová en primer lugar. La JWORG habla de los Testigos de Jehová. Luego usted va a encontrar páginas mormonas, páginas adventistas. Vaya mejor a un diccionario. Un par de minutos más, pero usted se va a ir a lo seguro. Defina ampliamente lo que es soteriología. Ampliamente quiere decir que al menos usted la mitad de una cara, ¿ok? La mitad de una cara, 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha, 2 arriba, 2 abajo de margen. En el centro, escriba todo lo que quiera, diviértase todo lo que quiera usted y defina con sus propias palabras, ¿ok? No me use las palabras del diccionario necesariamente, ni trate de usar terminología teológica, porque el mensaje se lo tenemos que dar a las personas comunes y corrientes. 2, expresar en sus propias palabras un resumen de la enseñanza bíblica sobre la conversión. La justificación, ¿no? La verdad que la conversión no la encontré, pero buscando en el libro todo está. La justificación está en la página 64. ¿Okay? En la página 64, usted va a encontrar la pregunta 2, la tarea 2, que habla acerca de la justificación, en la página 64 del libro. Luego, la adopción. La adopción está en la página 75 del libro. Luego dice, haga un resumen sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el sacrificio de Cristo. Página 184 y hasta la página 200 del libro, de este libro, ¿ok? O sea, usted comienza a hacer un resumen desde la página 184 a la página 200 del libro. Reporte sus hallazgos en 3 páginas como mínimo. Yo estoy poniendo en duda si para aquí el autor 3 páginas es 3 caras, ¿ok? Para mi página es una cara, ¿ok? Sí, páginas dice, ¿no? No dice hojas. Sí, la otra decía hojas. Entonces, cuando dice hojas, serían 6 páginas. Cuando dice página, son páginas. Esta es una página, esta es otra página, y entonces, esta es otra página. Entonces, serían 3 caras, ¿ok? La tarea es para las 3 caras. Muy bien. Desde la página 184 a la 200 del texto. Y reporte sus hallazgos en 3 páginas. Ahora, ¿qué significa hallazgos? Significa que mientras usted va leyendo, va encontrando, vámonos un ratito, vámonos. ¿Tienen paciencia o ya termino porque ustedes tienen que hacer? ¿Sí? Dígame con un dedito, ¿seguimos o porque yo no le quiero? Ok, seguimos. Ahí tengo 4 que tienen la página. Ok, página 184. Que quiere ir a dormir con libertad, esta clase es puro amor, no está obligado. 184, la página 184. Habla de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el sacrificio de Cristo. Acá habla de cómo en los evangelios van a hablar acerca del sacrificio de Cristo. Aquí en la página 185, la declaración de Juan el Bautista al comienzo del ministerio de Jesús
tiene connotaciones similares. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa estoy descubriendo aquí? Aquí habla de hallazgos. Estoy hallando esta frase increíble. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Jesús fue llamado por Juan el Bautista el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, o que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y voy haciendo mi tareita. Luego, otros hallazgos que empezamos a hacer. Los escritos paulinos, página 186. Cuando nos fijamos en los escritos paulinos, apreciamos una rica colección de enseñanzas sobre la expiación, unas enseñanzas que se corresponden con lo que los evangelios dicen sobre el tema. Ahora, Pablo identifica igual el amor y la obra de Jesús con la que realiza el Padre. Se pueden citar muchos textos como 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la expiación, el Padre reconcilió a los hombres, al mundo. A ver, ¿qué dice aquí? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, en la cruz, Jesús fue el medio de reconciliación entre el hombre y Dios. Ese es un resultado de la expiación. ¿Ok? Y entonces comenzamos a seguir descubriendo cosas y mientras vamos descubriendo, vamos escribiendo. ¿Ok? No transcriba todo, no se imagine cosas. Váyase al libro y ahí escriba lo que usted va hallando acerca de la visual que tuvieron, por ejemplo, los evangelios, el apóstol Pablo, acerca del sacrificio de Cristo, ¿no? Y luego aquí habla del significado básico de la expiación. Una vez realizada la enseñanza directa, debemos concentrarnos ahora en sus temas básicos. ¿Qué es la expiación? Número 1, es un sacrificio. Número 2, la expiación es propiciación. En una discusión del material paulino, o sea, de todos los escritos del apóstol Pablo sobre la expiación, estoy en la página 190, hemos señalado en el segundo párrafo que habla de la propiciación, dice, hemos señalado la controversia sobre si la muerte de Cristo fue propiciatoria. Debemos señalar que el concepto de propiciación no está limitada a los escritos del apóstol Pablo. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde se mataba al corderito y el pecador ponía sus manos y al pobre corderito chicharrón, ahí en el altar, ¿no? Ahí, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba haciendo un acto de expiación, ¿ok? Y ahora, una palabrita, aquí he encontrado en el libro, una palabrita, estoy en la página 190, en el párrafo número 2, lapicero, no malogre los libros, lapicerito, perdón, lápiz, matita, ¿ok? Non penarelo, matita, capito, yo tengo aquí mi matita. Busque la palabra propiciación, segundo párrafo. Lo que es en especial, ese es el primer párrafo. Segundo párrafo, propiciación. Dice, en nuestra discusión del material hemos señalado la controversia. Cuando usted encuentre esta palabra controversia, es que los católicos, los bautistas, los otros tipos de teología, ¿ok? De estudios, porque cada teólogo hace su teología, no se ponen de acuerdo. Controversia significa que no hay acuerdo, ¿ok? ¿Qué significa? Porque algunos teólogos, cuando hablan acerca de la propiciación, hablan acerca de cómo Jesús expía el pecado del hombre y él se pone como la propiciación, o sea, él se convierte en el cordero del sacrificio. Hay controversias en el asunto de que si realmente Jesús literalmente fue 100% hombre, porque si Dios es amor, ¿cómo va a permitir que su hijo sufra en un madero y lo claven y le pongan una corona de espinas? Ahora, ya hemos entendido un poquito eso, ¿verdad?
Cuando la teología se hace de la razón, del libro, Biblia, a la razón, tenemos problemas, ¿ok? Entonces, más el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Ahora, cuando existe controversia en una doctrina, es porque muchos teólogos, más los católicos romanos y muchos luteranos, comenzaron a estudiar la doctrina de la salvación bajo conceptos filosóficos, ¿no? Y filosofía pura, filosofía antigua, socrática, etcétera, ahora platónica, y fueron de la Biblia directo a la razón, tratando de explicar el sacrificio de Cristo. Ahora, imposible. Siempre va a haber controversia, o sea, no se van a poner de acuerdo porque uno va a partir de la razón y iba a decir, no, pero Diosito es bueno, Diosito es amor, entonces, ¿cómo puede mandar a su propio hijo? No lo entiendo. Pero cuando vamos a la fe nos habla de la justicia de Dios. Y si Dios es justo, entonces sí puede ser que Él mandó a su hijo 100% Dios, 100% hombre, y Jesús genuinamente murió en la cruz del Calvario. Amén. Bien, esa palabrita controversia, eso significa. Ahora, sustitución, hemos señalado que Cristo murió por nuestro bien o por nosotros, pero ¿es correcto hablar de muerte sustitutoria? Es decir, ¿murió realmente Jesús en nuestro lugar? Buena pregunta, ¿no? Entonces, usted sigue leyendo y va encontrando cosas. Por ejemplo, en la página 191, voy a leer los mensajitos que me están mandando ahorita que termine esto. La página 191. El tercer párrafo. El primer párrafo es bien chiquito, el segundo párrafo es grande, el tercero. La preposición pertinente es, no sé cómo puedo pronunciarlo, tiene varios significados, dependiendo en parte del caso en el que se utilice. A nosotros, los cristianos, nos interesan en particular los ejemplos está hablando de la palabra, no la marqué, ese es el problema, cuando no se marca se pierde. Está hablando de la palabra griega, ¿dónde está esta palabra griega? Abri, en lugar de, ok. Esta palabrita significa en lugar de. Y entonces, los ejemplos con el caso genitivo, tenemos que aprender a griego, ¿verdad? Y es simplemente ¿cómo se llama? La gramática, está hablando de gramática griega. Dice, se ha afirmado que abri literalmente significa en lugar de, y un no sé cuánto en nombre de. Sin embargo, G.B. Weiner ha dicho, en la mayoría de los casos, alguien que actúa en nombre de otra persona aparece en lugar de ella. Y por tanto, ONEP a veces se acerca al campo semántico de anti en lugar de. Sobre esta idea de que alguien que actúa en nombre de otro aparece en su lugar, Robertson comenta, todos los nombres, recuerden, apellidos son teólogos. Comenta que alguien que actúa en nombre de otro, depende de la naturaleza de la acción, no del anti o el UNEP. No obstante, en el caso de Ostraca y Papiro, la palabra uper significa claramente en lugar de. Esta parte es teología pura, tranquilos, usted no se preocupe, escriba, agarre su papelito y ponga ahí la palabrita UNEP, que significa en lugar de, y un no sé qué cosa, ay Dios mío, hasta me hace... UNEP, ¿no? Con el caso genitivo que literalmente significa en lugar de. ¿De qué está hablando toda esta locura? Que hay dos controversias. Primera controversia, que Jesús muere en nombre de la humanidad. Y en su nombre, Él muere para que toda la humanidad sea salva. ¿Ok? Esa es una controversia. La otra es que Jesús murió en nuestro lugar.
De manera que la salvación no es universal. O sea, no es que Jesús murió por todos los hombres y ya nadie necesita ni confesar a Cristo como Salvador, ni arrepentirse, sino que Jesús murió en nuestro lugar. Y si Él murió en nuestro lugar, nosotros tenemos que ir hacia Él y en Él vamos a encontrar, confesándolo como Salvador, confesándolo como nuestro sustituto, ahora vamos a alcanzar la salvación. ¿Ok? Estas partes difíciles, léanla, escriban un poquito, pero no se asusten. ¿Ok? Poquito a poquito, mientras más va pasando, ¿cómo se llama? Más va pasando el tiempo de estudio, ustedes se van a ir familiarizando. ¿Ok? La teología asusta a veces un poquito por causa de los términos. ¿Ok? Pero yo estudié, imagínense, si usted no, usted que es tan inteligente, ¿no? Hay mucha gente que dice que soy inteligente, la teología me volvió inteligente. Ahora, vámonos a la página 192 y con esto ya terminamos de verdadcito. La página 192. En el párrafo segundo dice, Leanne Moniz comenta, Cristo ocupó nuestro lugar como la víctima del sacrificio ocupa la plaza del devoto. Me doy cuenta de que el significado del sacrificio se ha discutido ampliamente y que hay algunos que rechazan cualquier aspecto sustitutivo. Aquí no hay espacio para ocuparse completamente del tema. Solo puedo afirmar dogmáticamente por fe, ¿ok? Fe, dogmáticamente que a mi juicio el sacrificio no se puede entender de forma satisfactoria si no incluye un acto de sustitución. Y Cristo murió como nuestro sacrificio, por lo tanto, murió como nuestro sustituto. ¿Ok? Jesús fue nuestro sustituto. No murió pensando indiferentemente a quien quiera que salve, muero por cualquiera. No. Él, así como el pecador en el Antiguo Testamento, en Levítico habla de que el pecador debía poner sus manos sobre el carnero, sobre el animal, y ese carnero sustituía al pecador, lo sustituía en su pena, ¿no? En su castigo, y el animalito moría en el sacrificio, en el altar, sustituyendo al pecador. De igual manera, Cristo murió por mí, por usted, que pusimos nuestra mano en Cristo y dijimos, Jesús, yo creo que tú eres mi suficiente y único Salvador. Amén. Qué grandes que son ustedes. ¿Ah? Dios mío, todavía están aquí. Pensé que se habían ido. Bien. Bueno, dichosos los que todavía están aquí. Entonces, hermanos, simplemente lea. Para eso estamos, ¿ok? Para ayudarles en esta gran aventura de obtener una licenciatura en teología, ¿ok? Para mí, una vez más, ha sido una